El restaurante era uno de los mejores de la ciudad, conocido por su servicio impecable, su decoración lujosa y la exclusividad que conllevaban sus altos precios. Solo los más ricos cenaban allí, rodeados de candelabros de cristal y mesas con manteles blancos adornados con cubiertos perfectamente dispuestos. El personal, entrenado para ser cortés y profesional, se enorgullecía de mantener la reputación prístina del restaurante. Entre ellos estaba Aaron, un camarero que vestía su uniforme como una armadura. Llevaba años allí y, aunque su servicio era eficiente, tenía fama entre ciertos clientes de tener una actitud despreocupada. Debajo de su superficie pulida se escondía un desdén silencioso, que surgía siempre que atendía a clientes que no cumplían con sus estándares personales. Ese día, la mirada de Aaron se agudizó cuando se abrió la puerta y entró un hombre negro de edad avanzada. El rostro del hombre estaba surcado por la edad, sus movimientos eran firmes pero cuidadosos, y sus ojos castaños oscuros tenían un brillo de orgullo silencioso. Iba vestido de forma pulcra, aunque sencilla, un traje gastado y zapatos lustrados. No formaba parte de la multitud habitual, pero caminaba con determinación, su mirada recorriendo la habitación como si estuviera contemplando el lugar del que tanto había oído hablar. Aaron frunció el labio con desdén mientras observaba al hombre. La irritación le subía por el pecho. En su mente, este restaurante estaba destinado a una clientela particular, y este hombre no encajaba. Cuando el hombre se acercó a una mesa libre y tomó asiento, Aaron le murmuró a un compañero de trabajo que estaba cerca: «¿Qué está haciendo aquí? Esto no es ningún tipo de restaurante». El compañero de trabajo lo miró sorprendido. «Solo haz tu trabajo, Aaron, es un cliente que paga». Aaron se burló, pero con un asentimiento renuente, tomó un menú y se dirigió a la mesa, entrecerrando los ojos mientras se acercaba al hombre sentado. Dejó caer el menú sobre la mesa con una mueca de desprecio apenas disimulada, su tono plano cuando dijo: «Este podría no ser el mejor lugar para usted, señor. Tenemos algunos lugares más asequibles en la calle. Tal vez se sentiría más cómodo allí». El hombre levantó la vista, con el rostro inexpresivo, y se encontró con la mirada de Aaron con una dignidad tranquila. «Creo que me quedaré aquí», respondió con voz firme. «Vine a comer algo rico y tengo la intención de hacerlo». A Aaron se irritó ante la respuesta tranquila del hombre. «Qué descaro», pensó para sí mismo. Su frustración aumentó y no pudo contener un insulto murmurado en voz baja. «Este no es exactamente el lugar para sobras», se burló, lo suficientemente bajo para que los demás no pudieran oírlo. La expresión del hombre permaneció tranquila, pero Aaron pudo ver que algo cambiaba en sus ojos, un destello de algo sólido, irrompible. Pero el hombre no reaccionó, no mordió el anzuelo, sino que volvió a centrar su atención en el menú que tenía delante. Frustrado, Aaron se dio la vuelta para irse, esperando que el hombre captara la indirecta y se fuera. Pero la gerente del restaurante, al notar la escena desde el otro lado de la sala, se acercó a Aaron y lo llevó a un lado. «Sírvele, Aaron», ordenó en voz baja. «No podemos rechazar a la gente en función de sus preferencias, ¿entiendes?» El rostro de Aaron se puso rojo y forzó una sonrisa con los labios apretados mientras asentía, aunque su interior se revolvía de ira. «Bien», murmuró agarrando su bloc de notas mientras regresaba a la mesa del hombre. Se acercó al hombre nuevamente, entrecerrando los ojos mientras forzaba una expresión tensa. «¿Qué puedo ofrecerle hoy, señor?» El hombre, imperturbable ante la actitud de Aaron, sonrió cortésmente. «Tomaré el bistec au poivre, por favor, con una guarnición de espárragos y papas trufadas». Aaron enarcó una ceja, apenas capaz de contener su burla. «¿Estás seguro?», preguntó, con su voz llena de condescendencia. «Eso es un artículo de alta gama. Es bastante caro». La sonrisa del hombre no vaciló. «Lo sé, estoy seguro», respondió con calma, deslizando una mano en su bolsillo y sacando su billetera. Abrió la puerta lo suficiente para que Aaron viera algunos billetes cuidadosamente ordenados dentro. Aún así, Aaron no estaba convencido. Con una mueca de desprecio apenas disimulada, anotó el pedido, murmurando para sí mismo mientras caminaba de regreso a la cocina. La idea de que ese hombre estuviera sentado en un asiento que pertenecía a alguien más apropiado para un lugar como ese, lo carcomía. ¿Cómo se atrevía a actuar como si perteneciera a ese lugar? Aaron sintió una punzada de ira,
un resentimiento que parecía crecer con cada paso hacia la cocina. Once out of sight, a twisted idea came to him. He scanned the edges of the kitchen, his eyes landing on an old rat trap just outside the door, where a rodent lay lifeless. He stared at it, his mouth curving into a malicious grin as the idea took shape in his mind. If he wants to dine here, I'll make sure he gets something special. He grabbed a plate, scooped up the rat with a pair of tongs, and placed it on the plate, arranging it with garnishes. As a final touch, he added a few slices of tomato, trying to make it appear like an intentional dish. It resembled nothing but a cruel mockery of the restaurant's signature ratatouille, but he took a certain twisted satisfaction in presenting it. When he returned to the man's table, he set the plate down with an exaggerated flourish, a smirk tugging at the corners of his mouth. "Your luxury ratatouille, sir," he said, barely able to keep the sarcasm out of his voice. The elderly man looked at the plate, his eyes narrowing as he took in the grotesque sight before him. For a brief moment, a flicker of sadness crossed his face, as though he had encountered this kind of cruelty too many times before. But he straightened, looking Aaron square in the eye, his voice steady as he spoke. "You must think this is a joke," he said, his tone calm but filled with an unyielding strength. "But maybe you should know who you're speaking to before you pull stunts like this." Aaron rolled his eyes, crossing his arms. "Oh, really? And who might that be?" The old man held his gaze, unblinking. "I'm a veteran," he said quietly. "I served this country for most of my life, and I'm here now because I believe in the freedom I fought for, the same freedom that lets you work here, in peace." Aaron scoffed, dismissive. "Nice story, old man, but I don't buy it." He stepped back, giving the man a look of pure disdain. "I've seen real heroes, and you don't look the part." But just as the words left his mouth, a young man from across the restaurant gasped, recognition lighting up his face as he spotted the elderly man. El joven que estaba al otro lado de la sala se quedó mirándolo con expresión de asombro e incredulidad. Lentamente, se levantó de su asiento y se acercó, con la mirada fija en el anciano negro. Mientras se acercaba, sus ojos brillaban con un reconocimiento inconfundible y sus pasos se aceleraron con emoción. «Señor», tartamudeó el joven con la voz teñida de emoción. ¿Es usted el sargento Thomas?» Thomas se volvió para mirarlo. Su rostro se suavizó en una suave sonrisa de reconocimiento. «Sí, hijo», respondió. «Soy el sargento Thomas». Sin dudarlo, el joven extendió su mano, pero antes de que Thomas pudiera alcanzarla, el joven se adelantó y lo abrazó con fuerza. «Me salvaste la vida», dijo, con la voz cargada de gratitud. «Estaba esperando la oportunidad de agradecerte. Tú eres la razón por la que estoy aquí hoy». Thomas colocó una mano firme sobre el hombro del joven, con expresión tranquila pero orgullosa. «Solo cumplí con mi deber», respondió modestamente. «Me alegra ver que te va bien». Aaron, de pie a unos pocos metros de distancia, miraba confundido. ¿Su hijo? ¿Salvar una vida? No entendía, pero una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él y su sonrisa se desvaneció. El joven se apartó, secándose los ojos, y se volvió hacia Aaron. Su expresión se oscureció cuando notó la presencia de su padre. «Papá», dijo, su tono se volvió frío. «¿Qué está pasando aquí?» Aaron tartamudeó, desconcertado. Yo no sabía», murmuró, su rostro enrojeciendo mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «No sabía que él era alguien importante». El joven negó con la cabeza, luciendo decepcionado. «¿Importante? No es solo alguien importante, papá. Este es el sargento Thomas, el hombre que nos salvó a mí y a mi unidad en la línea de fuego. Nos sacó, nos puso a salvo y se quedó conmigo hasta que llegó la ayuda». Un murmullo recorrió a los comensales que estaban alrededor al oír el intercambio, y sus miradas se desplazaron entre Aaron, Thomas y el joven. Todo el restaurante parecía haber caído en un silencio incómodo, mientras Aaron comenzaba a comprender la verdad. El rostro de Aaron palideció. Su mente corría mientras intentaba procesar esa información. Había pasado los últimos minutos burlándose de Thomas, humillándolo frente al restaurante y sirviéndole un plato grotesco como una broma cruel. Pero ahora estaba mirando a los ojos a un hombre que una vez había arriesgado su vida para salvar a su propio hijo. El peso de sus acciones lo golpeó con una fuerza aplastante,
y sintió una ola de vergüenza y arrepentimiento que lo invadía. Toda la confianza arrogante que había tenido se desvaneció, reemplazada por una sensación persistente de culpa. Había asumido que Thomas, un hombre negro mayor con un traje sencillo, no podía pertenecer a ese restaurante de lujo. Había mirado a Thomas y solo había visto sus propios prejuicios, sin ver la dignidad, la fuerza y la valentía del hombre. El joven miró a su padre, su expresión llena de incredulidad y dolor. «Papá, ¿cómo pudiste?» Component Placement preguntó, su voz apenas un susurro. «Este hombre me salvó la vida, y lo tratas como si no fuera nada». Aaron bajó la cabeza, incapaz de mirar a su hijo a los ojos. Miró a Thomas, que seguía sentado tranquilamente, con una expresión indescifrable. Aaron tenía la boca seca y la garganta apretada mientras intentaba encontrar palabras de disculpa, aunque ninguna parecía suficiente para transmitir el peso de su remordimiento. Thomas, que observaba la escena que se desarrollaba, suspiró en silencio. Miró a Aaron, con una mirada firme pero suavizada por un dejo de tristeza. «A veces», dijo con suavidad, «se necesita algo más que las apariencias para ver el valor de una persona. No esperaba que se reconociera mi servicio, pero esperaba que al menos hubiera un respeto básico». El joven asintió y volvió a mirar a su padre. «Tienes que disculparte, papá», dijo con firmeza. «Este hombre se merece algo mejor. Todos le debemos algo mejor». El rostro de Aaron se sonrojó de vergüenza y su arrogancia se desmoronó bajo el peso de las palabras de su hijo. Miró a Thomas, que estaba sentado allí con una presencia tranquila y digna, imperturbable ante el insulto que acababan de lanzarle. Los pensamientos de Aaron se aceleraron. Este hombre salvó la vida de mi hijo, y lo traté con tanto desprecio. Los demás clientes observaban, silenciosos pero alertas, con los ojos llenos de asco y expectación. Aaron sabía que no había forma de escapar de ese momento. Respiró profundamente y se obligó a acercarse a la mesa de Thomas con una humildad que nunca antes había sentido. «Señor Thomas», comenzó Aaron, su voz apenas por encima de un susurro. «Yo no tenía idea de quién era usted, y yo...» Thomas levantó una mano, silenciándolo con un gesto tranquilo pero firme. «No necesito que se disculpe porque soy un veterano o porque ayudé a su hijo. Necesito que se disculpe porque lo que hizo estuvo mal, sin importar quién sea yo». Aaron tragó saliva, con el corazón palpitando con fuerza. El peso de su prejuicio se sentía como una roca en su pecho, presionándolo con cada palabra. «Tienes razón. Estuvo mal», dijo con voz temblorosa. «Te juzgué mal. Dejé que mis propios prejuicios se interpusieran en el camino, y te traté de una manera que no merecías. Lo siento mucho». Thomas asintió lentamente, con expresión contemplativa. «Aprecio la disculpa, Aaron», respondió en voz baja. «Pero recuerda, el respeto no se debe ganar a través del rango de alguien o de sus acciones pasadas. Todos merecen dignidad básica, independientemente de quiénes sean o de dónde vengan». Aaron sintió la mano de su hijo en su hombro, la mirada del joven dura e implacable. «Deberías escucharlo, papá», dijo en voz baja. «Este mundo no va a cambiar si la gente sigue viendo a los demás a través de ojos nublados por el prejuicio». Sintiendo que la vergüenza se hacía más pesada, Aaron se volvió hacia el plato que había servido, un plato grotesco destinado a humillar a Thomas. Su rostro se sonrojó al darse cuenta de lo bajo que había caído, de cómo había descargado sus propias inseguridades y prejuicios en alguien que solo había venido a disfrutar de una comida. Con manos temblorosas, tomó el plato. «Déjeme prepararle una comida como es debido, señor Thomas. Por favor, permítame servirle como debí haberlo hecho desde el principio». Thomas miró el plato y luego volvió a mirar a Aaron, considerando la oferta. Durante un largo momento, permaneció sentado en silencio, estudiando el rostro arrepentido del camarero. Finalmente, asintió lentamente. «Gracias», dijo simplemente. «Lo aprecio». El hijo de Aaron le hizo un gesto de aliento a su padre, y Aaron se apresuró a ir a la cocina, sintiendo ahora todo el peso de lo que significaba servir con respeto. Preparó cuidadosamente un plato nuevo, disponiéndolo con el tipo de atención al detalle que no había mostrado en años. El resto del personal de la cocina notó el cambio en su comportamiento, observando con curiosidad y confusión mientras dejaba el plato con cuidado.
Cuando regresó, Aarón colocó la comida frente a Thomas con una humilde inclinación de cabeza, dando un paso atrás como para darle espacio. Thomas dio un mordisco, saboreando la comida sin hacer comentarios. Aarón esperó, sintiéndose expuesto bajo la mirada de su hijo y los demás clientes, que habían presenciado su falta de respeto y lo vieron luchar por corregirla. Después de unos momentos, Thomas miró a Aarón y le ofreció un gesto de agradecimiento, reconociendo la comida con tranquila gracia. El hijo de Aarón finalmente rompió el silencio. «Gracias, sargento», le dijo a Thomas, con la voz llena de respeto y gratitud. «Por todo lo que hiciste por mí y por todos los demás que pudieron volver a casa». Thomas sonrió y sus ojos se suavizaron. «Cumplí con mi deber», respondió. «Y es bueno saber qué importó». En ese momento, Aarón se dio cuenta de que la silenciosa fortaleza de Thomas no provenía del honor de su servicio, sino de la dignidad que tenía, una dignidad que no podía ser sacudida por la ignorancia ni el odio de nadie. Aarón sintió todo el peso de la lección que acababa de aprender, una lección que llevaría consigo, humildemente, por el resto de su vida. Unos días después, Aarón no podía sacarse el encuentro de la mente. La vergüenza persistía, profundizándose con cada recuerdo de sus palabras despectivas, el plato cruel que había servido, y lo más doloroso, la mirada de tranquila resiliencia en los ojos de Thomas mientras lo soportaba todo sin quejarse. Aarón se dio cuenta de que había presenciado la verdadera dignidad, algo que nunca había entendido realmente hasta que la vio intacta en Thomas, a pesar de todo lo que Aarón había hecho para socavarla. Decidido a arreglar las cosas, Aarón decidió visitar la casa de Thomas. Había obtenido la dirección a través de su hijo, quien estaba más que dispuesto a ayudar a su padre a asumir la responsabilidad total por sus acciones. Sosteniendo un pequeño ramo de flores en una mano y una sincera carta de disculpa en la otra, Aarón se dirigió a la modesta casa de Thomas. Se sintió vulnerable y fuera de lugar cuando se acercó a la puerta, pero sabía que le debía a Thomas más que solo la disculpa que le había dado en el restaurante. Respirando profundamente para calmarse, Aarón llamó a la puerta. Momentos después, la puerta se abrió y Thomas se paró frente a él, luciendo sorprendido de verlo allí. Por un breve y tenso momento, simplemente se miraron el uno al otro. Aarón sintió el peso de su disculpa incluso antes de comenzar. «Señor Thomas», comenzó Aarón en voz baja, «estoy aquí para disculparme apropiadamente. Sé que pedí disculpas en el restaurante, pero después me di cuenta de que no fue suficiente. Lo que te hice estuvo mal en muchos niveles, y no merecías nada de eso. Hice suposiciones y actué por ignorancia y orgullo». Thomas lo observó, con una expresión ilegible pero tranquila como siempre. Esperó, dándole a Aarón el espacio para decir lo que necesitaba decir. «He estado pensando en el tipo de hombre en el que me he convertido», continuó Aarón, con la voz cargada de arrepentimiento, «y ahora veo que mis prejuicios me cegaron. No tenía derecho a tratarte a ti, ni a nadie, de esa manera. Me mostraste que la fuerza y la dignidad no necesitan la validación de los demás, y esa es una lección que llevaré conmigo por el resto de mi vida». Aarón le tendió la carta y las flores, con las manos ligeramente temblorosas. «Sé que esto no arregla lo que hice, pero quería que lo tuvieras. Una disculpa por escrito y mi promesa de cambiar. Me aseguraré de nunca tratar a nadie de la forma en que te traté a ti. Te debo mucho». Thomas miró las flores, luego la carta y finalmente las tomó, asintiendo en un silencioso reconocimiento. Después de un momento le hizo un gesto a Aarón para que se sentara en el pequeño porche con él. Ellos se sentaron, en silencio por un rato. El silencio se extendió entre ellos mientras Aarón esperaba, su culpa pesada en el aire. Finalmente, Thomas habló. «Aarón, no necesitaba escuchar todo esto, pero me alegro de que te hayas tomado el tiempo de venir aquí y decirlo», dijo, su voz pensativa. «El mundo está lleno de suposiciones, ira y miedo. Pero si vamos a seguir adelante, tenemos que enfrentarnos a esas partes de nosotros mismos y aprender de ellas. Lo hiciste hoy». Aarón asintió y sintió un pequeño alivio en el pecho. «Gracias», murmuró, humilde. «Lo haré mejor». Thomas le dedicó una pequeña sonrisa y la calidez de sus ojos suavizó las líneas de su rostro. «Eso es todo lo que puedo pedir», respondió. «No podemos elegir nuestros errores, pero sí podemos elegir aprender de ellos».
Mientras se sentaban juntos en la tranquilidad de la tarde, Aaron sintió un cambio en su interior, una sensación de renovación, sabiendo que se iba de ese lugar cambiado. El perdón de Thomas era un regalo que no esperaba, una gracia que llevaría consigo, y la lección era clara. Todos, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran, merecían dignidad y respeto. Tras un último apretón de manos, Aaron se puso de pie y le agradeció a Thomas una vez más antes de irse. Mientras se alejaba, sintió que el peso de la lección se asentaba en su corazón y decidió llevarla adelante, tratando a cada persona que conociera con el respeto que tan injustamente le había negado a Thomas. Y aunque sabía que le llevaría tiempo cambiar, estaba listo para intentarlo, para ser un mejor hombre, inspirado por un veterano cuya fortaleza silenciosa le había mostrado el verdadero significado de la humanidad. El siguiente vídeo es una obra de ficción. Todos los personajes y acontecimientos son totalmente ficticios y tienen como único fin el entretenimiento.